Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Esta es nuestra tercera clase con relación a la consejería juvenil. Y les quiero dar la bienvenida. ¿Me permiten? Voy a orar y espero que nos podamos concentrar y espero ver su participación. Amado Señor, buen Dios, venimos en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces nuestras necesidades en el aspecto de la salud, económico, de vida, de nuestra relación contigo, Señor. Y sé propicio a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que en esta clase seamos instruidos, edificados, y yo como profesor pueda aplicar tu palabra con sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, me alegra nuevamente saludarles. Algo que es muy importante que tenemos que meditar y pensar es lo siguiente, mis hermanos, y es cómo vamos con este curso. ¿Qué hemos entendido hasta ahora? Porque estamos hablando de consejería juvenil. ¿Necesitamos realmente un departamento de consejería juvenil? ¿Necesitamos tener instrucciones especiales para los jóvenes? ¿Ustedes qué opinan? Claro que sí, necesitamos harto porque estamos en un mundo caído y un mundo que cada día va en declive, y es donde nuestros jóvenes necesitan instrucción, dirección hacia las cosas espirituales, hacia las cosas que de verdad vale la pena, prepararlos para afrontar cada momento de su vida y todas estas cosas. Muy bien, pastor. Pastor José Henry, bienvenido. Buenas noches, pastor. Gracias. Usted es un compañero, un hermano, un amigo y nos puede hacer un pequeño resumen cómo hemos llegado hasta aquí. Usted que ya terminó su maestría está en todo el privilegio de poder enseñar en estos minutitos. Pues, pastor, básicamente estamos viendo lo, eh, lo que concierne a la consejería juvenil. Hemos visto, pues, prácticamente que los jóvenes son parte de la congregación, son como cualquier otro creyente que pasa por las mismas dificultades de todo creyente, por las mismas situaciones, y por eso pues no es prácticamente alguien especial dentro de la congregación, sino es otro creyente más que necesita el mismo evangelio que necesitamos todos. Y pues vimos en la primera clase, hablamos acerca de cómo el mundo está reclutando a estos jóvenes para el pecado, ¿cierto? Cómo eh, el mundo está seduciéndolos. En la segunda clase hablamos acerca del plan de Dios, el plan de Dios que es el mismo para todos los creyentes, ¿no? El plan de Dios no es solamente o no es especial pues para los jóvenes, sino que el plan de Dios tiene que ver con todo lo que la Biblia enseña acerca de ese plan, que es el reino de Dios, eh, que es la salvación en Cristo, que es reconciliar, que es libertar, que es regenerar a la juventud también. Entonces, en ese sentido, lo que usted decía ahorita, de si necesitamos un departamento especial, pues básicamente en lo que hemos visto, creo que no se requiere algo especial. Se requiere lo mismo que se requiere para todos los creyentes, que es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? El llamado a la fe y al arrepentimiento, el llamado a conocer a Cristo. No deberíamos de como tratar de hacer sermones o cosas específicas como si la juventud necesitara algo diferente, porque no lo necesita, necesita el mismo evangelio que enseñó el Señor y que necesitamos todos. Por eso vemos que en la Biblia tampoco se hace un trato especial a la juventud, sino que sencillamente ellos hacen parte de la congregación. Entonces, básicamente es lo que hemos visto, pastor. Pastor, excelente el resumen. Es verdad, yo creo que lo que el pastor José Cortés nos dijo en pocas palabras fue que los jóvenes en esta época necesitan
necesitan de consejería debido a la situación en la que vivimos, y eso es verdad. Lo que tenemos que comprender y entender es lo que usted nos está diciendo, que no necesitamos un departamento especial para poder hacer alguna obra diferente, ¿sí? Y eso es muy importante que nos quede claro. ¿Por qué razón? Porque hoy en día esa separación o esa segregación que se hace de la sociedad también se quiere hacer en la iglesia. Entonces tenemos los sábados de jóvenes o de alguna manera tratarlos como si fueran diferentes, y realmente no son diferentes que nosotros. ¿Por qué razón no son diferentes? Porque ellos luchan con las mismas cosas que nosotros luchamos. Mis hermanos, ¿con qué luchan ustedes? Con el pecado. Muy bien. Entonces, ellos luchan de la misma manera con el pecado. A medida que vamos creciendo y vamos madurando y vamos saliendo de la niñez para la adultez, pues nos damos cuenta que nuestro gran enemigo es el pecado que mora en nuestros corazones. Yo es algo que quisiera que nosotros meditáramos y consideráramos de manera seria. Por eso el esfuerzo de esta clase es para dejar claro esto. Entonces, la primera clase nosotros vimos a un mundo que está empoderado, un mundo que está gobernado por Satanás, que no es una mentira, que con sus filosofías está reclutando, ¿sí? Pero para reclutarlo, por lo general, cuando usted tiene que reclutar, la Biblia nos especifica que cualquier casa dividida va a fracasar. Y hoy vemos cómo los cristianos estamos tan divididos y las iglesias cristianas tan divididas, y la mayor parte de personas prefiere ser cabeza de ratón que cola de león, porque nosotros tendríamos que considerar todas estas cosas. Sin embargo, en nuestra segunda clase nosotros dijimos hay un plan, y el plan es el plan original que está por encima del pecado. Y yo quisiera que en una frase pequeñita me dijeran cuál es el plan de Dios. Quisiera, como profesor y como pedagogo, como maestro, saber si logré el objetivo. Ayúdenme. ¿Cuál es el plan? Diácono Mario, muy buenas noches. Jairito, buenas noches. Todos tienen, acá estoy revisando para que puedan participar. Buenas noches. No, creo que el plan es sacar una iglesia adelante, ¿no? Una iglesia desde la eternidad, rescatarla a través de la obra del Señor y, como dice Filipenses 4:6, terminar la obra que Él mismo comenzó, o sea, llevarla a la eternidad con Él. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Pastor, básicamente el plan tiene que ver con la salvación de los que creen en Cristo, ¿cierto? De los redimidos de su iglesia, y la justicia que se va a efectuar en el día del juicio contra los pecadores. Donde hemos comprado las cosas contigo, con el plástico cuadrado, la caneca de basura. Perdón. Muy bien, pastor. Pero recuerden que el plan está antes del pecado. ¿Se acuerdan que yo quise que recordáramos eso? O sea, se puede estructurar de muchas cosas. En la clase pasada hablamos de 5 puntos. Los 5 puntos se desprenden de Génesis. En la clase pasada, sin que yo tenga que retroceder acá en mi diapositiva, yo quise compartir con ustedes que el plan es tener virreyes y sacerdotes. Básicamente, cuando el Señor creó al hombre, Él tiene un propósito original. Personas que gobiernen y personas que adoren.
¿Sí les queda más claro? ¿O repetimos toda la clase pasada? ¿Qué opinan? O sea, nosotros cuando estamos en o sea, en el hogar, en la iglesia, son las dos instituciones principalmente donde nosotros tenemos injerencia. Tenemos muy poca injerencia en la sociedad, pero nosotros tenemos que comprender que Dios quiere que su imagen y semejanza esté en toda la tierra, que seamos cristianos de valor, que sean virreyes. ¿Qué es un virrey? Alguien que sabe gobernar. ¿Quién es un sacerdote, un levita? Alguien que sabe adorar. Y esto está repartido no de manera de, o sea, no es que 6 días somos virreyes y un día somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos real sacerdocio, por eso todo es para la gloria de Dios. ¿Sí les queda claro ahora? Por eso cuando vamos a aconsejar jóvenes, nosotros tenemos que involucrarlos en esta perspectiva. ¿Les queda más claro ahora sí? Ahora, es muy importante que meditemos algo. Hermana Alice, cuénteme. Sí, que sí nos queda claro, pastor. Sí, lo que yo quiero que haya una retroalimentación de esto. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque nosotros cuando tomamos a los jóvenes, estamos sacándolos de la niñez, pero si hicimos la tarea mal en la niñez, lo más probable es que no nos van a entender los jóvenes. Voy a hacerles un ejemplo. Si usted a sus niños, a sus hijos, a sus nietos, los cría como reyes y príncipes, cuando usted le dice de joven, usted tiene que servir, él no lo va a hacer. Porque es como degradarlo en el trato, degradarlo en el afecto, degradarlo, es lo que ellos van a sentir. ¿Sí se dan cuenta? De hecho, uno como padre sabe que al primero que hay que sacar del lecho conyugal es al bebé recién nacido. Y algunos dirán que eso es terrible. No, es parte de el discipulado, porque él no es el centro del matrimonio. Ningún hijo debería ser el centro de ningún matrimonio. ¿Por qué razón? Porque los hijos tarde o temprano se van del hogar y se van a fungir como virreyes y sacerdotes. Si usted no les enseñó desde niños que el propósito de su vida es la gloria de Dios, cuando son niños, cuando ellos pasan a ser ya jóvenes y parte de la adultez, si usted empieza a delegarle responsabilidad, ellos no van a querer. Por eso el punto de hoy se tiene que ver con el discipulado, enseñar, aprender, practicar, y es algo que es permanente. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hello. Miren, queridos hermanos, muchos de los padres sufren hoy, gracias Alex, muchos de los padres sufren hoy con sus hijos que ya están jóvenes, es porque no lo supieron instruir, no les enseñaron quién era autoridad, no les enseñaron a recibir órdenes, no les enseñaron a trabajar, no les enseñaron a tomar decisiones, pero decisiones valientes, coherentes. Casi siempre hoy en día se enseña una crianza de soborno. Un ejemplo, pórtese bien con el abuelito. Yo vengo y si se portó bien le compro el helado. ¿Por qué un hijo se tiene que portar bien? Porque es su deber. ¿Por qué tiene que tender la cama? Porque es su deber. ¿Por qué tiene que ir al baño? Porque es su deber. ¿Por qué tiene que bañarse? Porque es su deber. ¿Por qué tiene que comer? Porque es su deber. ¿Por qué tiene que hacer la tarea? Porque es su deber. Solo quiero que hagan
un ejercicio. ¿Por qué tiene que respirar, su merced? Usted que me está escuchando, ¿por qué está respirando? Porque es su deber, es su diseño. Y eso es algo extraordinario. Esta partecita del discipulado va a ser una abrebocas del siguiente curso. Sí, porque vamos a hablar de discipular. Ahora, yo quisiera, antes de pasar a mi siguiente, bueno, mi siguiente diapositiva, no les voy a dar ninguna pista de lo que voy a hacer hoy, pero lo que yo sí puedo decirles es algo que es muy interesante, que el verdadero discípulo ama a Cristo sobre todas las cosas. Y solo el amor de Cristo nos enseña a guardar su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. La prueba más grande de amor es la lealtad, es la fidelidad. Y yo les hago una pregunta, en cualquier contexto, ¿qué es lo que más duele? Es la traición. La traición de un esposo a una esposa, de una esposa a un esposo, de unos hijos a unos padres, de un padre a los hijos, entre amigos, entre los compañeros de una agrupación. ¿O hay algo que duela más que la traición? Emocionalmente lo que duele más es la traición. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la deslealtad tiene que ver con actuar en contra de la persona, en contra de los principios. ¿Si es así o no? Ahora, Dios nos amó, nos envió a su Hijo, nos reconcilió con Él y nos dio su palabra. ¿Cómo le amamos a Él? Guardando su palabra. ¿Cómo lo traicionamos a Él? Cuando violentamos su palabra. Y casi siempre los más cercanos son los de la casa. Juan 14, 22, 25. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que me habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Porque yo quiero que nosotros consideremos algo que es muy importante. ¿Cuál es el encargo más grande que tiene un padre, una madre y un pastor? Y que es sinónimo. Ayúdenme. Ustedes que son eruditos. Amar a sus hijos. Muy bien, pastor. ¿Quién más? Llevar a los hijos a la iglesia y guiarlos en la palabra de Dios. Muy bien. Instruirlos. Muy bien, mi hermano Jairo. ¿Quién más? Discipularlos, pastor. Perfecto. Estamos bien. Quisiera que todos dijeran cómo amamos, porque a veces pensamos que el amor es que si yo le doy permiso para que mi hijo se vaya de viaje, para que descanse de su época de estudio, para que descanse de la iglesia, pobrecito, es que en todo el año no ha salido. Yo he escuchado eso, ¿no? Para que respire aire puro. Y yo quiero que nosotros recordemos y miremos lo que está diciendo el versículo que estamos estudiando. El versículo que estamos estudiando es muy diciente. Dice, el que me ama, Jesús lo está diciendo que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo dice ahí? ¿Quién me ayuda? Mi palabra guardará.
Ok. Les hago una pregunta entonces nuevamente. Si nosotros como creyentes, ¿cuál será la mejor manera de amar a nuestros hijos y los pastores a los hermanos en la iglesia? Guardando y enseñando su palabra. Exacto, no hay otra manera. No hay otra manera. O sea, yo no puedo decir que el amor es una emoción, un sentimiento donde yo abrazo. No, yo tengo que enseñar a que guarden la palabra. Y esto es muy diciente, pero yo les voy a poner unos desafíos hoy para que nosotros podamos evaluar. Entonces, no olviden, el que me ama, mi palabra guarda. Pero ¿qué significará eso? Porque cuando el Señor Jesús dijo, sí, id por todas las naciones y hacer discípulos, miren lo interesante que dice el versículo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa? Que Jesús es Dios. ¿Sí? Y hacer discípulos, bautízalos y luego enséñales que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Cuándo acaba esa tarea? Según ese texto. Cuando Él venga por su iglesia. Exacto, hasta el fin del mundo. O sea, es un principio que yo como pastor, por eso no creo que un pastor sea ex pastor o que deje de ser pastor para irse de candidato a la presidencia o a la alcaldía, ¿sí? O a ser ministro o senador. El pastor es pastor y está en la iglesia. Si alguien tiene una dificultad con eso, dígame de una vez porque para explicarle un poquito. No, yo creo que la Biblia es muy clara cuando dice, ninguno que milita en las cosas del Señor se enreda en las cosas del mundo con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén, pastor. Me quitó el versículo de la boca para poder, como dice Judas, contender arduamente por la fe. Entonces, yo quiero que nosotros consideremos algo muy interesante, porque en el contexto de discipular, nosotros tenemos que entender algo que es muy interesante, mis hermanos. ¿Sí? Y lo podemos sintetizar, que para poder discipular necesitamos por lo menos 3 elementos. Un instructor, o sea, alguien que sea el maestro, el que está enseñando y educando. Pero miren lo interesante, porque no hay un solo cristiano que esté vivo y que la obra de Dios haya terminado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el maestro aprende a la sombra de los que instruye, o a la sombra del aprendiz, o a la sombra del estudiante. Ustedes saben, ustedes se imaginan, miren, yo tengo, gracias al Señor, estudiantes aquí de hace 5 o 6 años. Jairito, ¿cuántos años llevas tú conmigo estudiando? 2013, como 9 años. 9 No. años. Uy. No, como 7, 6. 6, 7. Bueno, 6, 19. No, como entre 7 a 6 años. Muy bien, 6 a 6. El pastor José Henry sigue ahí, como uno de los más antiguos. De las personas que me preocupo yo como maestro, es de, si voy a enseñar, yo tengo que profundizar, yo tengo que llegar no solamente a los corazones. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la tarea de discipular tiene que ver con que Dios ha elegido un instructor o un maestro. ¿Cómo aconsejamos a los hermanos? Y yo me acuerdo mucho de un familiar mío que no tiene una buena posición en la espalda y yo le decía, corrige tu posición en tu espalda para que tus hijos no aprendan esa posición. Y me decía, ellos van a aprender mirándome y van a decir, yo no quiero ser así. El jueves. Yo les digo, ¿eso funciona de esa manera? Hermano Jairo, eso es que Jairo Así, tenía abierto el micrófono. ya lo silencié. Entonces yo les digo, ¿eso funciona así? O sea, la persona tiene que, o sea, realmente eso no funciona así. El instructor, el maestro enseña y educa. Funciona al contrario. Funciona es al contrario. Muy bien, mi hermana Alice. Y para eso yo voy. Entonces, miren los 3 elementos que se necesita para discipular. Porque es fácil que yo le puedo decir a alguien, yo quiero ser el consejero y en 3 minutos solucionarle la vida.
Pero cuando yo no he encarnado la vida, cuando yo no encarno la palabra, cuando yo no he pasado por esas cosas, es difícil. Yo he escuchado pastores que aman al Señor instruyendo sobre los hijos. Y es muy fácil hablar de los hijos cuando uno no tiene hijos. ¿Sí se han dado cuenta? Ah, esos niños tan malcriados, cómo son de alborotados, cómo corren, caminan. Y cuando uno tiene los hijos de uno no sabe ni qué hacer con ellos. Esto es algo muy importante, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que entender y comprender. Entonces, para discipular, necesitamos 3 elementos. Un instructor y un maestro que enseña o educa, no se les olviden. El discipulado tiene que ver con educación, pero debemos también recordar que la obra de santificación, de regeneración en ese sentido, de caminar en la fe, se está formando en todos. ¿Está claro hasta aquí? El segundo elemento es el aprendiz o el estudiante. Por eso yo les decía aquí, ¿quiénes son mis mayores desafíos como mis alumnos en este grupo? Por decir, estudiantes como el pastor José Henry, como nuestro hermano Jairo, como Nata, que llevan años conmigo, que yo no puedo coger y estar repitiendo un libro, principios, sino debo de profundizar cada vez más para llegar a sus corazones, para que ellos se sientan edificados. Espero estar pudiendo lograr esa tarea. Pastor José Henry, ¿cómo vamos en estos 6 años que voy con su merced? Muy bien, pastor, gracias al Señor, pues a través de todas esas enseñanzas, pues como usted dice, ¿no? No solamente se forma uno intelectualmente, sino el corazón, la vida, la práctica, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, pastor, muchas gracias por sus palabras. Y lo interesante que el aprendiz o el estudiante es el educando, ¿sí? Y fíjense que este educando es un gerundio, es cierto, en la gramática. El ando, endo, es un gerundio, si no me equivoco. Me perdonan, yo no soy muy bueno, pero lo que significa que es algo constante en el tiempo, que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. O sea, uno siempre necesita, yo le decía que días a un compañero pastor, yo le digo, yo necesito también ser educado, ser desafiado. Por ejemplo, porque yo no puedo ser el que, como que en el que se me apalancan todos. ¿Por qué razón? Porque, y si yo fallo, ¿quién me sostiene a mí? Y esto es interesante, por eso tenemos que entender que la formación es integral o la educación es integral y tiene que ver con todos los aspectos de la vida. La palabra instrucción, enseñanza se deriva del latín. Ustedes lo ven ahí en la pantalla, yo no soy bueno para el latín, que significa construir en o sobre. ¿Y saben por qué me parece esto interesante? Porque Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y sopló aliento de vida. Dios escribió su palabra en el corazón de todos los seres humanos sobre la tierra. Sin embargo, cuando discipulamos, el maestro tiene el gran desafío de construir sobre lo que hay. En muchos casos, mis hermanos, el aprendiz o el estudiante, tenemos que vaciar el contenedor de su ser de toda la basura, de las cucarachas, telarañas que ha puesto el mundo. Por eso es interesante no contaminarnos con el mundo. Miren, yo soy un hombre que no estoy en contra, como pastor y como maestro lo digo, de la música secular. ¿Por qué razón? Porque hay música secular sana. Dios creó la música. Pero lo que sí estoy en contra es que un cristiano de día, de noche, para bañarse, para dormir, para estar en el bus, esté permanentemente con la música. ¿Por qué razón? Porque la música es un lenguaje que está comunicando algo. Si usted va a escuchar algo, aprenda a escuchar otra cosa, aprenda a leer. Y yo sé que esto es difícil.
Queridos hermanos, hay que aprender que educación o discipular tiene que ver con transmitir conocimientos, dar información, dar reglas de conducta y de comportamiento, pero está ligado a las acciones. Si no, quedan solamente aquí en la mente y no bajan al corazón. Y si no bajan al corazón, no bajan a la voluntad. Y si no bajan a la voluntad, ¿sabe qué pasa? Vamos a ser cristianos aburridos, amargados y frustrados. Y la Biblia nunca dice que el cristianismo, aunque es un deber obedecer la palabra, no dice que es un sufrimiento. No dice que es un tormento. La Biblia dice que el cristiano auténtico, verdadero, tiene un deleite, un gozo cuando cumple la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Y mientras más le cueste, usted se siente más contento, y créanme que eso no es pecado, mis hermanos. Pecado, ¿saben qué sí es? Es pecar y sentirse tranquilos. Y esto es muy interesante. ¿Preguntas hasta aquí? El discipulado siempre nos debe llevar, perdón que ahí me comí una S, a tomar decisiones. El discipulado siempre nos debe, pero perdón, voy a hacer el ejercicio más bien acá y para que quede de una vez en diapositiva. Nos debe llevar a tomar decisiones. Si usted está siendo un buen discipulador, usted va a tener personas que le están caminando. Un pastor, ¿cómo sabe que es pastor? No es porque llene una iglesia, no es porque recoja hartos diezmos, es porque tenga personas que estén caminando en la palabra de Dios. Personas que puedan tener una perspectiva normativa. ¿Qué quiere decir? Ellos observan la norma. Porque en la iglesia no estamos surtiendo títulos. No estamos diciendo, mire, hermanito, hermanita, porque eso es un título en la fe cristiana, ¿sí sabían? Porque usted le está quitando de ser hijo del diablo, muerto en delitos y pecados, a decirle hermano en Cristo, diácono, anciano, presbítero, pastor. Ayer un hermanito que usted, bueno, algunos de ustedes conocen, me llamó para hacerme una pregunta y que lo ayudara en algo. Y todo el tiempo era hermanito, hermanito. Y él me dice, ay, hermanito, es que estoy ayudando a la iglesia a que sea una iglesia bíblica. Y bueno, con relación a mi postura eclesiológica presbiteriana, yo le dije, mire, hermano, bueno, no le dije hermano, lo llamé del nombre, pero no les quiero dar el nombre. Algo que tú puedes hacer para discipularlos es a tu pastor llamarlo pastor, él no es el hermanito. ¿Por qué razón? Porque tú le recuerdas a través de llamarle pastor la labor que Dios lo llamó a hacer. Y eso es parte del discipulado. Y al presbítero se le llama presbítero, y al diácono, diácono. Y al hermanito sí se le dice hermanito. La conversación terminó, bueno, pastor. Sí, pastor. Claro que sí, pastor. Porque hay que hacerles observar la norma, no es por causa mía. El maestro tiene esa tarea de llevar a su discípulo a tomar decisiones, y la primera decisión que tiene que tomar es a observar la norma. Obviamente que en el contexto cristiano es observar la norma de Dios. Y la norma de Dios es para el niño, di la verdad. Para el joven, di la verdad. Para el adulto, di la verdad. Y para el viejo, ¿cómo será? Di la verdad. ¿Sí se dan cuenta que no hay casos especiales? Al niño usted le dice tenga dominio propio. Al joven le dice tenga dominio propio. Al adulto tenga dominio propio, y al adulto mayor o al anciano el mismo principio.
Por eso, no solamente ellos tienen, cada uno de los creyentes, observar la norma, sino tener una perspectiva situacional. O sea, tienen que tener un discernimiento de qué, de las circunstancias y de los eventos. Pero fíjense lo interesante. Todo lo que viene de Dios viene bajo los principios de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Estamos necesitando dinero y a mí me sale un trabajo para hacer una conferencia y discipulado en una iglesia por un año en México. Pero tengo que ir yo solo. ¿Eso es una bendición de Dios? Pero es que voy a enseñar teología, voy a discipular una iglesia. Si estoy soltero, está bien. Pero si tengo que abandonar mi esposa, mis hijos, no. ¿Por qué razón? Por algo que es muy, muy importante, mis amados hermanos, que debemos considerar. Los principios de Dios no son negociables. Si es así o no es así. Entonces yo tengo que tener una perspectiva situacional con relación a las circunstancias y a los eventos. Yo tengo que discernir. Porque las circunstancias cambian. Pero el principio nunca cambia. Y una perspectiva existencial. Y cuando ustedes piensen en esto, no vayan a pensar costo-beneficio. ¿Sí? Porque yo he escuchado personas que, ay, pastor, es que me queda muy lejos para llegar a la iglesia. Me voy. ¿En qué está pensando? En una perspectiva existencial, costo-beneficio, pero con relación a que a su bienestar individual, no el bienestar de la iglesia. Miren, queridos hermanos, necesitamos buscar las normas apropiadas para resolver las circunstancias en virtud de lo que Dios dice. Y el resultado que tendremos será la gloria de Dios. Amén. Yo quisiera que esto de verdad se les quedara en el corazón. Necesitamos buscar las normas apropiadas para resolver las circunstancias en virtud de lo que Dios dice, no de lo que yo quiero. Hay papás que dicen, ay, es que amo tanto a mi hijo y hacen lo que sea y los mandan de intercambio a Holanda. Y no está mal si usted puede mandar a sus hijos a Holanda. Pero la pregunta mía es, después de un año de intercambio, de estar en Holanda, de vivir como independiente, vivir bajo una sociedad pagana, impía, que no teme de Dios, libertina, cuando llegue, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con ese cristianito permeado de todo eso? A no ser que sea como Daniel, sería espectacular, porque él llegará allá y dirá, yo no me contamino con la mesa del rey. Pero es que Daniel hubo uno en todo el Antiguo Testamento. Uno. Ay, los amigos de Daniel, miren, no sabemos mucho de ellos. Del que sabemos es de Daniel. ¿Sí es claro? Y yo creo que acá no hay ninguno que se parezca a Daniel, incluyéndome a mí. Y nunca algo que está dañado o algo que está podrido o algo que está infectado afectará para bien ni el hogar ni la iglesia. Aquel que está infectado del mundo, por lo general, siempre contaminará al mundo. Por eso tratamos que las personas que están infectadas del mundo sean lavadas y limpiadas a través de la palabra. ¿Se acuerdan que hay un proverbio que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Guardar la palabra. Muy bien. Fíjense que no dice con oír la palabra, sino con guardarla. Pero para guardarla tiene que estar Dios en su corazón. Entonces, miren, mis hermanos, hoy en esta clase que quiero que sea hermosa, que se lleve en nuestro corazón, yo voy a hablar de 4 ítems de cómo discipular. O sea, cómo usted está a tiempo para discipular en su casa.
¿Sí? Perdón, no sé qué me pasó con lo que está en inglés, no es parte de la, ¿cómo se llama esto? De la clase, así que no vaya a buscar un traductor. 4 ítems. Es con ejemplo, educación, acompañamiento y dependencia. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Cómo discipular? Con el ejemplo, con educación, con acompañamiento y dependencia. Y vamos a ver si en el siguiente curso vamos a poder profundizar de esta manera. Muy bien. Con el ejemplo. El ejemplo tiene que ver básicamente con una persona ética. ¿Sí? La ética cristiana radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo manda Jesucristo en el Evangelio. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Que yo tengo que ser, si soy maestro, si soy el discipulador, alguien que dé el ejemplo. A mí me es muy interesante hoy en día que hay muchos pastores que llega un pastor nuevo a la congregación y le dice, ¿quiere predicar? Sí, hasta ofrenda le dan. A mí me ha pasado. La pregunta es, ¿Dios a quién encargó en la iglesia para discipular? Los pastores. Muy bien, a los pastores, pero a los pastores locales. A los pastores locales son los que enseñan y los que ministran. Si usted va a Hechos de los Apóstoles, a mí me parece algo que es muy interesante eso. En su gran mayoría, las enseñanzas extraculto que se hacen están en pos de los que visitan. Pero no he visto un solo culto, por lo menos en las primeras iglesias, donde los pastores son usurpados. En el hogar, ¿quiénes son los que tienen el derecho de enseñar y educar? Los padres. Y son los que tienen que modelar. Voy a hacer un ejemplo. Uno dice, habla bien, responde bien, respeta a tu mamá, respeta a tu papá. Pero ustedes imaginan una esposa que dice, respeta a tu papá y que esa esposa no respete a sus hijos delante de ellos. Mis amados hermanos, el bien y el buen obrar debe estar presente de modo intrínseco en toda persona que se llame cristiana, porque esa es la enseñanza cristiana. Dios nos dijo, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso que la ética bíblica está centrada en Dios. No nos debemos dejar guiar por la opinión de la mayoría, ni conformarnos al comportamiento que acostumbra la mayoría. Por eso es muy lamentable que nosotros no olvidemos, porque somos buenos para hablar de teología, pero muy malos para ser éticos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Queridos hermanos, la ética es muy importante y la ética me lleva a un principio extraordinario que yo quisiera que quedara en sus corazones. Todo lo que hago o todo lo que dejo de hacer es en la presencia de Dios porque soy cristiano. No tiene que ver con la aprobación del pastor, no tiene que ver con la aprobación de la iglesia, no tiene que ver con la aprobación de los que me ven, sino de aquel que lo ve todo. En la iglesia, ¿para quién cantamos? Y esto me parece algo que debe ser muy bonito para todos. Si usted solo canta bonito cuando el pastor lo está viendo, cuando pasa al frente, hay algo malo en usted. Si usted ora bonito solo cuando está en público y no cuando está en privado, usted o sea,
se derrama delante del Señor en la madrugada, en la noche, en la mañana, cuando se levanta, cuando no hay nadie, cuando nadie lo ve. Miren, mis hermanos, yo oro, pero yo nunca me dejo ver orar, ni siquiera a veces por mi esposa. Pero yo sí les digo que oro y que estoy orando y ellos me dicen, hoy hablé con un hermano y le dije, estaba orando por usted. ¿Y qué trato de hacer? Apuntar las oraciones porque me piden oraciones. Pero no soy el hombre que ora 3 horas, ni 2 horas, ni 1 hora, creo. Pero sí soy un hombre que ora constantemente en el día. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque las cosas que hacemos las hacemos para Dios. Hace un rato yo le decía eso a mi hijo. Encontré un bombillo partido. Le digo, ¿qué pasó? Se cayó. Ustedes se imaginan un bombillo de rosca que se cayó. Eso ni porque le hubiesen hecho brujería el bombillo. Entonces yo le decía, hijo, es que tú tienes que aprender a decir la verdad. Mira, papito, yo golpeé este bombillo con un balón, con esto, con lo otro, y se me rompió. Punto. ¿Por qué razón? Porque su conducta debe ser ética. Y después apareció otra personita que está en la casa y me dice, no, el que rompió el bombillo fui yo. ¿Y qué me gustó de mi hijo? Que él aceptó la responsabilidad y el llamado de atención o sea, inculpando a otro, sino protegiendo a otro. Y fue un acto noble de él en ese sentido. No dijo mentiras, se quedó callado, me recibió el regaño. Y yo ya estaba pensando cómo lo iba a disciplinar y yo iba a obrar mal. Pero miren lo interesante. Es que la ética es decir la verdad, es estar a cuentas. Y uno se salva de muchas cosas. Entonces, fíjense que nosotros los maestros, el consejero, debe ser una persona que da ejemplo. Les digo una cosa importante. Si yo le digo lo más importante en mi vida es Dios, a mis hijos, a mis nietos, a mis conocidos, a mis parientes, ¿dónde debo estar el domingo? Si yo le digo a ellos que es Dios, yo no debo de mentir, no debo ser una persona ordinaria, grosera, no debo ser una persona que encubre o tapa las cosas, no debo ser falso. Debo aprender a pedir perdón, a agachar la cabeza, porque es para Dios. De eso se trata la ética cristiana y estoy mostrando de manera intrínseca que Dios está en mí, porque es el Espíritu Santo que nos lleva a esa conducta. Entonces, el ejemplo en ética es lo que nosotros enseñamos. Miren lo que dice Pablo a su hijo Timoteo en la fe. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Y estos son 3 cosas que nosotros a veces bueno, algunas cosas no son 3, son 5, que no somos coherentes. Dice, sea ejemplo en palabra. ¿Qué significa? Que tenemos que tener la palabra de Dios, manejarla, pero no como retórica, sino saber qué hacer. ¿Cómo yo lo hago? Esta no es una palabra que está diciendo como que de la glosalia o de la oratoria, sino de la palabra de Dios. Este es el principio que hay que hacer. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. Ya dijimos en palabra, ahora es en conducta o cómo tú te conduces. Cómo tú amas. Acá hay una palabra que va a ser difícil porque cuando usted va a buscar la palabra espíritu, ese ejemplo en espíritu, o sea, uno dice, ¿será que soy espiritual o qué? Miren, esto tiene que ver con el ánimo para las cosas de Dios, con el ánimo para hacer como Dios dice. Cuando habla de la fe, tiene que ver de creerle a Dios. ¿Qué es mejor?
quedarse con un tío que haya llegado del extranjero a la casa a visitarnos o ir a la iglesia. Yo tengo que creerle a Dios. Dice que es estar en la iglesia. Es más, dice que lo debo llevar a la iglesia. Y esto me parece interesante. Y así en cada principio. Y de pureza. Cuando habla de pureza, está hablando de que nosotros debemos guardar la palabra de tal manera que que no debe haber malicia. O no ser maliciosos o malignos. Esto tiene que ver con la ética cristiana. Esto no es solamente para la iglesia. Esto es para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves. Yo como estoy discipulando a mis hijos con lo que ellos ven día con día en mi vida. Cómo el pastor discipula a la congregación, lo que ellos ven en mi vida. Por eso los pastores somos de puertas abiertas. Nosotros no llegamos en carros blindados con escoltas, nadie se nos acerca. Esos son otros tipos de personajes. Son gurús espirituales, políticos o cualquier otra cosa menos un pastor. Un pastor tiene que estar con la gente. Y como es en privado, lo es en público. Y como lo es en privado y en público, lo es en el púlpito. ¿Sí? El ejemplo en la ética es lo que enseñamos. 1 Pedro 5:13, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Miren lo interesante que una manera de discipular a las personas no es adueñarnos de su vida. Yo tengo aquí por lo menos algunos discípulos. Entre ellos, creo yo que puedo decir que el pastor José Henry es un discípulo mío. Si me permite, pastor, lo digo con cariño. Pero yo nunca he tenido señorío como decirle, pastor, no haga eso. O acá el hermano Jairo, que yo lo haya llevado. Yo les digo, yo creo que la escritura nos dice por acá, la decisión es de ustedes. Porque la Biblia nos manda que cuando discipulamos nosotros tenemos que ser ejemplo. Miren lo interesante de que confiamos en el discipulado que nos está dando la palabra de Dios. O sea, la autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Lo que nos une es la palabra de Dios. Lo que nos une es el Espíritu Santo. Lo que nos une es una misma fe. Y tarde que temprano esa palabra cala en nosotros. Dios me ha confiado personas para yo discipular, para yo acompañar, ya sea en el seminario o como pastor. Pero yo tengo que darles un ejemplo que yo confío en un Dios todopoderoso que aplica su palabra en los corazones de ellos. A eso se refiere 1 Pedro 5:3. Yo no puedo obligar a las personas que hagan las cosas. Miren, mi esposa por mucho tiempo, ella no cerró en domingo porque tenía un negocio que abría en domingo. Hasta que un día ella decidió solita y dijo, no voy a volver a abrir un domingo el negocio. Y yo le dije, Dios no te va a avergonzar. Y es un negocio que lo tiene ella hace 17 años. Y ella cierra hace unos 15 años. Y no le ha faltado. Y Dios no la ha avergonzado. A mi hija Nicole, tengo 2 hijas, a mi hija Nicole, yo le decía, sigue los principios de Dios. Y yo sé que es una lucha para todos nosotros. Y el Señor no la ha avergonzado. Y ahora que se ha casado, le digo, confía en el Señor, derrama tu corazón, haz las cosas conforme a Él. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que confiar en esa palabra poderosa y no tengo que enseñorearme o obligarle. A los hijos no hay que obligarles a las cosas, hay que enseñarles con el ejemplo. Que lo que gobierna en mi vida no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios revelada. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? El Sí, discipulado. señor. Muy bien. Yo como discípulo, con el ejemplo. El primer ejemplo que yo tengo que dar
es algo que es muy interesante. La norma para el bien es el carácter personal. O sea, lo que Dios está haciendo en mí. ¿Sí? El mayor ejemplo que yo doy es lo que Dios está haciendo en mí. ¿Sí, sí se dan cuenta? Y yo tengo que comunicarlo. ¿Por qué razón? Porque mis discípulos, si yo no les comunico lo que yo estoy haciendo y a qué norma me estoy apegando, posiblemente me van a entender mal. ¿No es así? O sea, lo que yo hago lo estoy haciendo porque la palabra de Dios me demanda hacerlo. No lo estoy haciendo por capricho, no lo estoy haciendo por mal. Cuando yo disipulo con el ejemplo, yo tengo que comunicar que yo me estoy apegando a la norma, y cuando hablo de la norma es la ley de Dios, la palabra de Dios revelada, porque la palabra de Dios es un bien para mi persona. ¿Sí es claro, mis hermanos? O sea que las decisiones que yo estoy tomando no es por afecto natural, porque a veces nosotros tomamos decisiones de manera equivocada, por afecto natural. No, nosotros lo hacemos porque Dios demanda de nosotros, porque esa norma, esa ley es fuente del conocimiento moral para nosotros. Cuando digo fuente del conocimiento moral, es lo que determina lo que es bueno y lo que es malo. Yo no puedo negociar con Dios de otra manera, sino bajo su palabra. Yo debo ser ejemplo y yo le tengo que transmitir eso a las personas. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, yo les ruego. ¿Sí? Yo no le puedo decir a un hijo mío, oye, no hagas esto, aunque yo he escuchado una vez un ejemplo de un hermanito que pasaba al frente a la hora de los diezmos, decían, hermanos, diezmen porque el Señor dice que diezmen y es bendición, aunque yo no diezmo, pero diezmen, mis hermanos, porque Dios dice que hay que diezmar. Los que aprendieron a diezmar saben que es bendición. La enseñanza moral se expresa en forma de mandamientos y no de afirmaciones. Y miren lo que yo quiero decirles algo. Todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios es una orden, un mandamiento. No es algo positivo. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, yo lo tengo que hacer porque Dios dice que lo es, y aunque es para la formación, como dice en el primer rectángulo, redondito que yo puse, es para la formación de mi carácter, es para yo hacer y poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es una orden de Dios, lo entienda o no lo entienda, yo tengo que entender que lo debo de hacer. ¿Sí es claro? La pregunta mía, ¿nosotros discipulamos de esa manera? Le mostramos a nuestra esposa, en el caso de los varones casados, a nuestros hijos, de los padres que tienen a sus niños pequeños o jóvenes, de esa manera? Porque ese es el desafío. Porque yo puedo discipular como diciéndole, no mientas, no robes, no mates. Pero yo le estoy enseñando a mis hijos que eso es para Dios. Queridos hermanos, el entender que esa norma, esa enseñanza moral, que es la palabra de Dios, me demanda una ética básica y yo lo puedo es imitando a Jesús. Y si el Señor permite, en el curso que viene, vamos a poder ver un poco eso. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, nos mostró que la vida cristiana es posible. Y se los pongo de esta manera. Él durmió cuando tenía que dormir. Trabajó cuando tenía que trabajar. Festejó cuando tenía que festejar.
predicó cuando tenía que predicar. Hizo milagros cuando tenía que hacer milagros, porque para eso él fue enviado. Y sufrió cuando tenía que sufrir y murió cuando tenía que morir. Y resucitó cuando tenía que resucitar. No fue a su capricho. ¿Se acuerdan que todo estaba profetizado? ¿Por qué entonces nosotros inventamos una agenda en nuestra vida fuera del plan de Dios y de las cosas de Dios? La fe y la ética son inseparables, mis amados hermanos. Eso se llama ejemplo. ¿Es claro hasta aquí? ¿Por qué? Porque yo que quiero que ustedes mediten un poquito con este ítem del ejemplo. De que yo no puedo ser cristiano si no camino y vivo como cristiano, si no hablo como cristiano, si no me comporto como cristiano. En la siguiente diapositiva, aquí termina. Si nosotros somos éticos e integrales en lo que enseñamos, siendo ejemplo, vamos a tener 3 premisas en nuestra vida. Recuerden que la meta es ser virreyes y sacerdotes, ¿sí? Pero son virreyes y sacerdotes que se multiplican. O sea, yo estoy en favor de la genealogía y de la descendencia. Hay padres cristianos que le dicen, hijito, primero termina tu carrera. No quiero que vayas a tener ningún hijo. Es más, hay padres que son cristianos que en cuanto envían a sus hijos a la universidad y son mujeres, les ponen un método anticonceptivo y a los hombres les dan condones. Les pregunto, si usted tiene esa práctica, ¿eso es correcto? ¿Es correcto decirle que primero usted se gradúa de una universidad antes de casarse? Les pregunto, y ahí sí quiero que me digan, ¿cuándo es el tiempo de casarse? ¿Están ahí? Cuando él esté preparado para poder enseñar y enfrentar el diseño de Dios con la familia. Pastor, ¿y qué edad es esa? Cuando esté enamorado. Bueno, No, siendo joven porque es cuando se tiene la vitalidad para criar hijos, para seguir discipulando. Mis hermanos, los voy a resolver así facilito. Que se queme. Yo les voy a decir cuándo uno se tiene que casar. Hay un solo requisito. La Eclesiastés dice todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de alegrarse. ¿Cuándo uno se casa? Cuando Dios ha provisto una persona y uno se enamora. Y les digo una razón básica para no estar en pecado, porque los que se enamoran es inevitable que se acerquen, se amen. No hay una edad en la Biblia que nos diga esta es la edad mágica. Yo le decía eso a mi hija y le decía a Osquitar, que es mi yerno ahora, es un hijo de la casa. Se enamoraron, cásense, porque yo no quiero que estén fornicando. Porque por eso yo les digo, estamos en favor de la genealogía y de la descendencia. Y como decía nuestra hermana Alice, como decía Jairito, ¿qué estamos diciendo? Es que no hay nunca estaremos preparados para el matrimonio. Los que se casaron de 15, 20 años no estaban preparados. Los que se casaron de 30 y de 40, ¿estaban preparados? ¿Usted qué opina? Diácono Mario, cuéntenos, ¿uno está preparado ya cuando está maduro para el matrimonio? No, sencillamente se toman las decisiones y se asume las responsabilidades. Exacto, diácono, y así pasa. Pero todas esas responsabilidades son las responsabilidades que delega la palabra. Fíjense que en el discipulado, en el ejemplo, yo qué tengo que hacer en mis hijitos, vaya para la universidad, sí.
Y yo hablaba con una hermanita el domingo, yo le decía, hija, ten cuidado a quién le entregas tu corazón. Y en cuanto tú le entregues tu corazón a ese alguien, que sea para matrimonio. ¿Por qué razón? Porque nosotros con el ejemplo debemos amar la multiplicación de los creyentes. ¿Sí es claro? Obviamente que ya tenemos principios claros para el matrimonio, que sea en yugo igual, ¿sí? Que sea entre un hombre y una mujer, principio bíblico, que anhelen y desean tener hijos, aunque no todas las parejas los van a tener. Yo a lo largo de mi pastorado, yo estoy convencido que cuando el Señor dijo, llena tu aljaba, a algunos les dio aljaba de una flecha, a otros de 2, a otros de 3, a otros de 6, pero uno no es mejor que el otro. Creo firmemente que quien necesita más santificación le dan más hijos, porque los hijos santifican, ¿o no es así? Entonces la genealogía y la descendencia es amar la familia de Dios. Y si el Señor no me da hijos y no me permite casar cuando estoy dentro de la iglesia, estoy celebrando a los que se casan y a los que tienen hijos, ¿o no es así? Las vecinas de Noemí, ¿se acuerdan cuando Ruth quedó en embarazo? ¿Qué dijeron? Niño nos ha nacido. Y eso es interesante. Parte del discipulado es entender que el matrimonio es una institución sagrada, no es un sacramento, pero es una institución sagrada y hay que desear tener hijos. Ojalá, como ustedes decían, jóvenes, y nunca estaremos capacitados para semejante tarea. Si usted se casa a los 20 años, no está capacitado, a los 30 no está capacitado. Así que no esperemos a que nuestros hijos sean abuelos. Con el ejemplo, a trabajar. Recuerden que es un mandato cultivar, sojuzgar en la tierra. ¿Qué implica eso? Que todos nosotros debemos ser productivos. Desde los niños en adelante. El domingo tuvimos una actividad muy bonita. La mayor parte de los niños, no todos, se dispusieron, queremos servir. ¿Y qué servir? Llevar los platos, llevar los jugos, llevar las servilletas. ¿A quiénes? A los adultos. Ustedes imaginan esos muchachos cuando vengan otros y los posteen a ellos, ellos van a decir, nosotros ya lo hicimos y tenemos el derecho de ser atendidos. Y eso es bonito y ellos naturalmente honran a otros y posteriormente serán honrados. Y eso les quita la timidez, eso los va forjando en el carácter, eso los va haciendo productivos y proactivos, los mantiene ocupados. Miren, ¿por qué hoy tenemos tanto muchacho con tantas demandas de tantos derechos? Porque son desocupados, porque la gran mayoría está en función de que quiero estudiar. Pregunto, en la Biblia hay esta visión de una sociedad académica e intelectual que pasan 10 y 20 años estudiando y sobre pretexto de su estudio no hacen nada en la casa, no trabajan, no llegan a la iglesia. ¿Existe eso en la Biblia? Ahora no me van a decir que no había universidad. Las personas más instruidas del pueblo antiguo fue la sociedad judía. Hablaban varios idiomas, sabían la palabra de Dios, la recitaban de memoria. Por lo menos 3 idiomas ellos manejaban, entre ellos el hebreo, el arameo y una lengua extranjera. Pero fundamentalmente fueron instruidos para trabajar, no para estudiar. Primero se hacen las obligaciones de la casa, luego el estudio es deber de ellos. Y no todos son llamados a estudiar. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Entonces somos ejemplo en eso.
Pero hoy tenemos una sociedad que está enferma de titulitis. Y eso está mal. Eso está mal. Los títulos son buenos. No estoy hablando en contra de ellos. Pero lo que el Señor nos mandó es a labrar y trabajar la tierra, a sojuzgarla, a administrarla para Dios. O sea, ¿qué significa? Ser productivos. Que nuestros hijos se ganen el pan de cada día. Hijos que puedan traernos un tinto. Hijos que nos puedan decir, yo puedo ir a comprar, papá, a la plaza. Que yo pueda tomar alguna decisión entre si compro el limón amarillo, verde, si traigo el duro o el blandito, una cebolla que esté dispuesta para cocinar. Si no, ¿cuándo van a aprender? Usted se imagina un niño que solo es instruido académicamente, si se casa, es un total fracaso. Un joven a los 18, 20 años o a los 30 años que no saben hacer ni una agua hervida, se les quema. Fuimos llamados a trabajar. Estamos en el discipulado con el ejemplo. Y nosotros tenemos que, miren, hacer ejemplo de eso y de fructificar. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo ser el mismo cristiano de cuando yo llegué a la iglesia. Yo no puedo decir, es que tengo la conciencia nuevecita, no sé nada. Tengo que ser una persona piadosa, justa, compasiva, amorosa, porque los años en la iglesia me llevan a eso, que yo sea reconocido de esa manera. Primera de Juan 1, 5 al 7, este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos ejemplo éticos permanentemente en todo lo que hacemos. La consejería es permanente cuando educamos en la palabra de Dios. Y miren, ahora voy a tocar el tema. Ya dijimos, somos ejemplo. Ahora ya tengo yo la autoridad de decirle a mis hijos, los voy a aconsejar como pastor o aconsejar a los jóvenes como líder en la iglesia. Y miren, la autoridad no se impone. La autoridad se disfruta, se ejerce. Yo qué tal decirle a los hermanos en la iglesia, hay que congregarnos cada domingo y yo cada domingo envío a un pastor, pongo a un diácono, a un anciano, a alguien a predicar y no hago la tarea que Dios me llamó a hacer. Y que el pastor pastorea a través de la predicación de la palabra fundamentalmente. A través de los consejos. A través de su vida. De aplicar ese conocimiento que estamos obteniendo de la palabra. La instrucción bíblica es importante y decisiva. Suficiente, mis hermanos. Los aspectos bíblicos alcanzan la vida del hombre en todas sus áreas. La fe cristiana no se resume a un acto litúrgico, y sí a una nueva vida en Cristo, siendo santificados en todo lo que hacemos. La pregunta es, ¿así educan a sus hijos? ¿Así se educa en las iglesias donde ustedes están? Porque hay algunos que están preocupados porque el coro suene bonito, porque el texto de diezmo y ofrenda sea el correcto y la predicación muy bíblica. Y el resto, se han dado cuenta que el grueso de la instrucción del Nuevo Testamento tiene que ver con no robar, no mentir, no fornicar, no adulterar, ser justos, pagar a tiempo, no endeudarse, no ser chismoso, no ser envidioso, no airarse, no ser celoso. Todo eso, ¿dónde más se vive? No creo que en medio de la predicación. No creo que
diciendo, santo, 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 santo es el Señor. Ahí yo no creo que cabe un momento en que uno diga, voy a estar celoso de alguien. De hecho, cuando uno está en pecado, uno tiene un impedimento grande de orar. Pero la educación es de manera integral, mis amados hermanos. Y somos instruidos para desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño, del joven o adulto, por medio de los preceptos, trabajo y ejercicio, ejemplo. Hermanos, Dios ya nos dio a todos dones y habilidades. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17? Perdón el error. Ay, Dios mío. Eso significa que no he copiado de ningún lado, sino que he transcrito mal. Hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice, tiene fe y no tiene obras? Y pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Les pregunto, cuando ustedes les dicen a sus hijos o uno como pastor instruye y dice, Dios es el centro de nuestra vida, es el todo de nuestra vida, lo más importante. Fíjense que eso es una relación vertical, yo les he enseñado, pero cuando yo educo, eso lo tengo que aplicar horizontalmente. O sea, yo amo a Dios a través de amar a mi prójimo. Yo amo a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Es la manera correcta de instruir a los demás. ¿O no es así? Yo quiero que ustedes mediten en esto. Porque yo tengo que poner las prioridades. Si yo tengo para celebrar mi cumpleaños, yo lo quiero hacer con mi iglesia. Si mi hija se va a casar, lo tengo que hacer con mi iglesia. Yo le decía que días a alguien eso, es que yo tengo una hija y va a ser un matrimonio. Y si ella por alguna razón enviuda o se divorcia, no va a haber otra celebración como esta celebración. Y con quienes estoy es con los que quiero estar en la eternidad. Eso se llama educación. Es lo que yo tengo que instruir a aquellos que están siendo mis discípulos. ¿Por qué razón? Porque esto los va a llevar a instruirlos y desarrollar y perfeccionar en todas sus facultades. Y yo, miren, hace poco ustedes saben que casé a mi hija y yo tuve la colaboración de tantos hermanos. De los más cercanos fueron los que obviamente más responsablemente me apoyaron de muchas maneras. Y eso salió hermoso, creo. Y creo que fue para la gloria de Dios, como le dije, o sea, fue un matrimonio cristiano y dando testimonio a no cristianos que llegaron, porque hay familiares que son no cristianos. Y nosotros tenemos que entender que debemos ser instruidos en todas las áreas de nuestra vida como nuevas criaturas en Cristo. En el trabajo como virreyes y en la adoración como sacerdotes. Fíjense que la vida funciona de esa manera. Hay que trabajar para adorar. Y si estoy adorando es porque estoy trabajando. Por eso no hay un culto de hogar el domingo individual, porque yo tengo que trabajar, hacer un trabajo de traslado, un trabajo de servicio. Yo llego a tiempo no para calentar la silla, sino para saludar a los hermanos, para gozarme una relación con Dios y con mi prójimo. Y así estoy adorando. Y en el hogar pasa lo mismo, y en el trabajo también pasa lo mismo. ¿Saben que el trabajo fue diseñado por Dios antes de la caída del hombre en pecado? Porque el trabajo me hace honor
al diseñador y al creador que me ha dado dones y habilidades y yo le estoy diciendo que estoy produciendo. No hay un ser humano que sea inútil, porque eso negaría el diseño de Dios. Todos tenemos habilidades. ¿Se han dado cuenta? Yo no canto. Yo traté de cantar hace un ratico y más de uno dijo que se calle, seguro. Pero yo sé que si canta el pastor José Henry, él canta muy bonito, porque él tiene el don, la habilidad. Y cuando él lo expresa es para producir, para devengar. Por eso, aunque los pastores bíblicos no somos asalariados en el sentido que lo hacemos por dinero, recibimos una retribución de la iglesia y un sostenimiento de la iglesia porque eso implica trabajo. Esto de aquí implica trabajo como profesor, como maestro, pero también como pastor. El resultado de lo que nosotros estamos obrando. Nadie puede decir, es que yo soy un hermano que ama al Señor para la gloria de Dios, pero sin iglesia, no sirve, es un inútil. Estaría negando todo lo que Dios le ha dado y para lo que lo llamó. Y si usted quiere ser un virrey, tenemos que enseñar a tomar resoluciones o saber decidir en la vida. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que tomen decisiones. No meterlos en una burbujita y decir, para que no se contaminen con el mundo. El mismo Señor Jesús dijo que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Señor, te ruego que los guardes del mal y no que los quites del mundo. La pregunta es, ¿instruimos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros discípulos en tomar decisiones? Recuerden que si nosotros tomamos decisiones, por ellos nos estamos enseñoreando. Eso de te estoy vigilando, te pongo un GPS, te pongo esto. Esa enseñanza de castración no es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que enseñemos a nuestros hijos a ser responsables, a que las decisiones cuentan, que las decisiones traen consecuencias. Yo no puedo estar vigilante como si fuera la Gestapo de cada uno de los hermanos. Obviamente que estoy dispuesto a servirles, a aconsejarles, a acompañarles, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran, porque es mi trabajo como pastor o como cónyuge o como padre, porque soy maestro y soy discipulador. Y finalmente yo observo el resultado y yo voy a decir, estoy creando un hijo, una hija para la gloria de Dios en cómo toman decisiones. Eso hace un gobernador, un virrey, ¿o no es así? Recuerden que ese es el plan de Dios, que los virreyes y los sacerdotes llenen toda la tierra. O sea, trabajo, producción y miren, adoración diaria. ¿Cómo es la adoración diaria? Yo tengo que enseñar a mis hijos que lean y hagan su devocional ellos solos. A pesar que tienen internet, a pesar que tienen celulares, a pesar que tienen amigos, a pesar que tienen tareas. Y todo esto decanta en el día del Señor, que es fundamental para nuestra vida. Recuerden que Dios creó al hombre e inmediatamente lo llevó al día del Señor. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Queridos hermanos, esta es la constante hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. O está reinando Cristo en nuestra vida o está reinando Satanás, pero no pueden reinar los dos. El creyente en todo manifiesta su salvación.
el mandato es no reine el pecado en su vida. No está diciendo en ningún momento que no haya pecado. Queridos hermanos, ustedes, yo y nuestros discípulos, nuestros hermanos mayores y menores luchan con el pecado hasta el día de su muerte. Este es un principio que aplica a la vida en el hogar, la vida en la iglesia y en la sociedad. Entonces, considerar lo que dice Efesios capítulo 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Miren, esta es una forma de educar a nuestros hijos, que ellos puedan discernir cómo andan. ¿Andan como necios o como sabios? Aprovechan bien el tiempo. Miren, una manera, esto es importante, enseñarle al discípulo que tiene que aprovechar el tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas para hacer todo lo que Dios demanda. En un día, ¿cuántas horas tenemos? 24 horas. 24. Muy bien, de las cuales tenemos que sacar por lo menos 8 horas para los más jóvenes para dormir. O sea, de los 24 ya nos quedan menos, 16. Y de esas 16 horas para hacer las cosas de virreyes y las cosas de sacerdotes, todos los días. No es cuestión del domingo, no es, ay, llegó el sábado y el versículo que nos enseñaron y que nos van a pedir cuentas. No es el sábado, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál es la razón? Porque los días son malos. No, nadie se vaya a molestar si se apellida Díaz, ¿no? No es que los días sean malos, todos somos malos, pero los días son malos, re malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, miren lo interesante. Ya hemos pasado por dos cositas muy importantes que tiene que ver con ser ejemplo, la educación, ¿sí? ¿En qué estamos educando a nuestros hijos para que sepan tomar decisiones como virreyes y sepan glorificar a Dios todos los días? ¿Es claro hasta aquí? ¿Sí o no? Pero en ese ejercicio del discipulado tenemos que tener acompañamiento. ¿Qué significa esto? Que debemos recordar que todos estamos subordinados o bajo autoridad. ¿Quién me puede responder por qué todos estamos bajo autoridad? Porque nuestra autoridad es Jesús. Muy bien, mi hermana Alice, porque Cristo es la cabeza. Miren, en Efesios 5 lo dice. Acá dice, por decir, del 21 al 24, y voy a tomar otras de Efesios 5, dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Esto es un mandato. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué la mujer se sujeta al marido? Ay, porque él es bravo, él es santanderiano. ¿Usted viera, pastor, cuando él se pone mal genio? Motivación equivocada, no cristiana. ¿Por qué se tiene que sujetar la mujer cristiana a su marido? Porque ella tiene que ver a Cristo. Porque dice, lo hago para Cristo. Y porque es un mandato de Cristo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pregunto, ¿un pastor es la cabeza de la iglesia? No, es Cristo. O sea, no nos debe dar ningún temor enseñar a la iglesia y decirles que hay que obedecer la palabra para sujetarnos a Cristo. Y si nos hacen caso a nuestra palabra y si hemos ganado un hermano, y si no hemos evidenciado por lo menos la rebeldía del corazón de alguien, o tal vez a un infiltrado. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Acá hay hijos que
tienen que hacer? Obedecer en el Señor. Lo que quiere decir que los hijos cuando obedecen a sus papás, no es porque el papá está ahí y él es bravo y me va a regañar y me va a acabar y me va a dar con la correa. No. Los hijos obedecen a los padres porque es para Cristo. Y dicen porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pregunto, ¿esto se hace con un celular? Hijo, muéstrame la cámara, ¿dónde estás? ¿Ustedes sabían que hoy en día se pueden grabar videos y transmitirlos como si fueran que estuvieran en el mismo momento, así yo estuviera en otro lado? Eso no sirve. Porque un hijo que se porta bien solo cuando está el papá es un hijo manipulador. Un buen hijo se portará bien cuando está el papá, cuando está la mamá o cuando no están ellos, porque lo debe de hacer para el Señor. Miren lo interesante y este versículo que hemos pasado no se puede hacer virtualmente. Tenemos que acompañar. Debemos recordar que todos estamos subordinados o bajo autoridad. He tocado por lo menos el matrimonio, los hijos, ahora el trabajo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, de ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que nosotros tenemos que acompañar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros discípulos, permanentemente. ¿A ustedes no les genera inquietud eso? Porque a veces nosotros pensamos que la palabra de Dios se hace mágicamente, que mágicamente se van a hacer las cosas. Y créanme, mis hermanos, el modelo del Señor que está plasmado en su palabra tiene que ver más con una vida diaria, con una vida íntegra, con una vida ética, con una vida de equipo, de trabajo en equipo, que una vida individual. No es protección cuando nosotros cubrimos los pecados de nuestros hijos. No es amor, es destruirlos. No es amarlos, es odiarlos, es aborrecerlos, porque estamos obrando mal. Hay que acompañar en el discipulado. Hay que pedir cuentas, hay que dar cuentas. La razón, mis amados hermanos, del discipulado tiene que ver, hasta aquí hemos aprendido de ser ejemplo, educar y acompañar. Y esto es el resultado del amor de Dios en nosotros. Y esto solo puede ocurrir si nosotros tenemos una iglesia, si nosotros tenemos una familia cristiana. ¿Cuál es el resultado del acompañamiento? Miren, a lo largo del tiempo, cuando uno está con una persona caminando, ¿qué espera? Lealtad. ¿Qué es la lealtad? Fidelidad, orientación, responsabilidad. Por eso yo les decía al comienzo de la clase que lo que más duele es la traición. ¿Y qué es traición cuando uno está bajo autoridad? Es la deslealtad o la desobediencia o pasar por alto la autoridad de otro. El resultado del acompañamiento trae gratitud. Porque estoy primero, yo estoy agradecido con Dios por mis maestros y aquellos que me disipulan. Pero yo espero que mis discípulos también estén agradecidos conmigo. Porque cuando me manifiestan gratitud a mí, también es a Dios en Cristo. ¿Y saben algo interesante? Trae esperanza. ¿Por qué razón? Porque en el discipulado, cuando usted acompaña, usted tiene un motivo del por qué vivir en la vida cristiana.
Sí, el Señor viene pronto, pero usted tiene esperanza, ánimo, fortaleza de encontrarnos, de conversar, y cuando no sucede eso por alguna razón, uno sabe que algo pasó. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos, todo? Es interesante que el pueblo de Dios fue enseñado en depender y no ser independiente. Miren, leamos Deuteronomio 26, versículos 5 al 9. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová, tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y creció y llegó a ser una grande nación fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y los afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Este es básicamente el resumen de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estamos terminando en Deuteronomio, casi son los últimos capítulos. ¿Por qué el pueblo fue esclavizado? Porque no fue un pueblo poderoso, independiente, riquísimo, que Dios lo pudo haber hecho. Porque siempre quiso que fuera dependiente. Y cada vez que quiso ser independiente, queridos hermanos, siempre fracasó. Siempre que nosotros nos queremos independizar como personas, ¿por qué los hijos se quieren independizar pronto de la casa? Para no seguir órdenes. Hermanos, yo les voy a decir algo. Ojalá ustedes independicen pronto a sus hijos. Si sus hijos se vuelven independientes, van a tener menos tiempo para ser ociosos, menos tiempo para vagar, menos tiempo para no hacer cosas. ¿Por qué razón? Porque en casa tienen garantizada casa, comida, vestido, pero cuando no están en casa, ellos piensan que son dependientes, pero fíjense que no. Cuando uno tiene trabajo y cuando uno tiene un salario, se da cuenta que todo lo que había en casa era gratis, pero que todo cuesta. Una manera de enseñar o discipular a los hermanos, a los discípulos, a los hijos, a los jóvenes, es enseñarles que siempre seremos dependientes, que no existe la tal independencia. ¿Se han dado cuenta que muchos no quieren ser empleados para ser independientes y prefieren ser esclavos de ellos mismos? Y hoy yo quiero que nosotros consideremos eso, mis amados hermanos. Hay que someterse a las autoridades y respetarlas. Esta es una enseñanza difícil para muchos, ya que la Biblia parece absolver a quienes gobiernan o ejercen su autoridad sobre otros de manera cruel e injusta. Pero Romanos 13, Dios demanda a someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y yo les decía hace un rato a unos hermanos con los que hablaba, Colombia está en momentos de elección. Y si pone al ingeniero Rodolfo, estaremos orando por él. Y si pone al señor Petro, estaremos orando por él. Pero Dios ha de disciplinar a su pueblo a partir de cualquiera de estos dos individuos. ¿Por qué? Porque si gana el uno, disciplinará a los ricos, porque ellos estarán posiblemente en el poder. Y ellos tendrán que entregar cuentas a Dios. Y Dios les ajustará cuentas. Pero si se elige al otro señor Petro, Dios traerá juicio y justicia al pueblo. ¿Por qué razón? Porque quedará en el gobierno de un pueblo que posiblemente no va a saber gobernar. ¿Pero qué nos demanda Dios a nosotros? A ser dependientes. A hablar bien de nuestra policía, de nuestro ejército, de nuestros gobernantes,
de nuestros pastores, de nuestros padres. Y eso es muy importante. Efesios 6 es parte del mensaje que comienza en Efesios 4 de la nueva vida en Cristo y nos anima a obedecer, no simplemente para ganar el favor de la gente, de los padres, del cónyuge o de los empleados, sino actuar como siervos de Cristo. La pregunta mía es, ¿estamos discipulando de esa manera? ¿O estamos discipulando pequeños monstruos que mañana más tarde nos sacarán los ojos? Preguntas, mis hermanos. Voy a dejar hasta aquí la clase para que podamos dialogar un poquito. ¿Cómo les ha parecido la clase? ¿El discipulado era lo que ustedes habían pensado? Porque algunos piensan que el discipulado es, venga, vamos a leer el catecismo, vamos a leer la doctrina y saquemos el libro de la teología de fulano de tal y aprendamos lenguas bíblicas. ¿Se han dado cuenta que tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el grueso del discipulado tiene que ver con aspectos del carácter y de una vida ordinaria al servicio de Dios? De que amemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quedaron como condorito? Participen, mis hermanos. Cuéntenme. Pastor, la verdad es ahí donde uno se da cuenta lo equivocado que está haciendo el trabajo en cuanto a, pues, educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Pero pues gracias a Dios porque siempre Él nos da su palabra para aprender más y más y pues para hacerlo bien. Es verdad, mi Es que, hermana Nata. es que usualmente uno los educa es como para el mundo, como para que se sepan comportar ante el mundo, como para que se sepan comportar de cierta forma y no se da cuenta que lo que uno debe hacer es educarlos para que obedezcan y hagan las cosas para Dios. Sí, es verdad. ¿Sabe cómo educa hoy el mundo a sus hijos? Como si fueran mascotas. Les proveen casa, les proveen comida, les proveen abrigo y los entrenan en algunas cosas. Pero sin temor a Dios, sin su palabra, sin iglesia. Eso es complicado. Totalmente cierto, pastor. Así es. ¿Sí? Yo he visto papás que tienen niños que se portan muy bien, pero no conocen de Dios y no temen a Dios. Que no son productivos, que son pequeñas sanguijuelas, parásitos en la casa y a veces solo se escudan en los estudios. Y yo creo que tenemos que arrepentirnos y corregir. Si queremos hijos que amen a Dios, debemos empezar a arrepentirnos y empezar a buscar a Dios en todas las cosas. Que lo importante es tener temor de Dios, no tener un título. ¿O sí? ¿O no? ¿Quién más? Totalmente de acuerdo con usted, pastor. ¿Quién está por ahí? Ay, acá está mi hija. Tatiana, ¿cómo estás, hija? Qué bueno que estés por acá. ¿Cómo les ha parecido la clase? Hola, Pa, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo te pareció la clase? La verdad, muy productiva, informativa. Qué bueno, Eh, hija. Que el Señor te ayude y a dejarse discipular y ser discipuladora de los que vienen detrás de ti, mi amor. Señor. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Pastor, agradecerle por la clase. Me gustó mucho el enfoque que usted le da porque le da la prioridad a lo que la Biblia le da, ¿no? Que es el papel de los padres con sus hijos, ¿no? A veces se ha querido
erróneamente que la iglesia es la que tiene que como que encaminar a los jóvenes, ¿no? Y tratar de buscar a ver cómo los encamina. Pero la Biblia siempre le ha dado esa responsabilidad a los padres, ¿no? Los padres tienen la responsabilidad de la crianza de sus hijos. Y esa es la realidad. O sea, es decir, en la iglesia hacemos una parte, pero ellos están todos los días con sus padres. Ellos están viéndolos, como usted nos decía, su ejemplo, siguiendo lo que ellos les enseñan, lo que ellos hacen. Y pues son ellos los que Dios les ha dado o más bien somos nosotros los padres, ¿no? Los que tenemos la Y los responsabilidad sobre pastores nuestros hijos. también. Obviamente, pero el que estaba todo el tiempo con los hijos es el padre, ¿no? Sí, claro. Es el modelo. Es la pequeña iglesia que se fue para la casa. Exacto. Ese es el que le forma el carácter, el que hace todo eso que no se hace en 2 horas de culto, sino que se hace en toda la vida, ¿no? En toda la crianza. Sí, claro. Entonces, ese es el modelo bíblico, pastor. Muchas gracias por la enseñanza. No, con mucho gusto, pastor. ¿Quién más que alguna opinión, algo más? ¿Alguien más quisiera participar o damos por terminada la clase y nos encontramos dentro de 8 días? Pastor José Cortés, lo escucho. Sí, señor pastor. Hemos terminado la clase, muy buena, y continuamos entre 8 días. Entonces, ore por nosotros los pecadores, pastor. Dice Bueno, que en ahí boca me cerrada incluyo no yo entran también. moscas, pero cuando uno ora, el espíritu sale. Ahí me encuentro yo también. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y misericordia para con nosotros, por cada día instruirnos, por poner maestros a nuestro alrededor, Señor, quien tú usas como instrumento de tus manos para la mutua edificación de tus discípulos, de la iglesia, para que cada día caminemos conforme a tu voluntad y con el temor tuyo. Fortalécenos en cada área de nuestra vida y permítenos cada día, Señor, sumergirnos más y más en el conocimiento, no para tener información, sino para aplicarlo a nuestra vida, para ser ejemplos y para con el mismo ejemplo, Señor, educar a nuestros hijos y a todos aquellos que nos rodean. Por tanto, te pedimos que nos sigas ayudando y que nos fortalezcas a cada uno de nosotros, Señor, para poder vivir conforme al llamado que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, honrando y glorificando tu grandioso y tu precioso nombre en Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Que el Señor los bendiga. Pastor, muchas gracias. Gracias, pastor. Con Hasta gusto, luego, Alex, que el hermanos. Señor le bendiga.